Si estamos regalando, estamos haciendo que nuestros futbolistas se vayan por 2 pesos al exterior. Bueno, vamos a hablar sobre Beltrán a la Fiorentina, la oferta de Brighton por Barco y el presente y futuro del mercado argentino. En estas últimas horas surgió un rumor que se suma a las diferentes novedades que hay sobre el mercado de pases argentino, porque Valentín Barco es buscado por el Brighton inglés, el Brighton de la Premier League. Y el monto te va a sorprender porque se habla de apenas 10 millones de dólares para llevárselo. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre Beltrán y también voy a hacer un análisis final sobre si estamos vendiendo barato o no, con las comparaciones que hay con la liga brasileña, los montos que se están manejando y lo que puede suceder en el futuro. Antes de todo eso, por supuesto, te invito a suscribirte a este canal si te gusta el contenido, a darle un like, con lo mucho que ayuda a que este canal siga creciendo. Si vos das un like a este video se potencia y se difunde muchísimo más. Como bien sabemos, Lucas Beltrán es nuevo delantero de la Fiorentina, el futbolista de River que la rompió en el campeonato pasado, que por muy poco no terminó como máximo goleador del torneo, sumó 12 en los 25 partidos del campeonato ganado por River, superando el rendimiento de, por ejemplo, Alejo Vélez en Rosario Central, un equipo inferior a River, que se terminó por ir al Tottenham. En este caso, Lucas Beltrán fue comprado por Fiorentina, un equipo que nunca pudo reemplazar a Blažević desde su salida hace ya 2 mercados. Un delantero del carajo que había convertido más de 20 goles en su temporada. De hecho, en ese curso fue el gran goleador de Fiorentina y aunque no fueron pocos, hubo más de 10 goleadores, sí reunía gran parte del capital ofensivo que tenía ese equipo. O sea, dependían de Blažević para seguir creciendo. En las últimas 2 temporadas esto cambió. Esta dependencia ya no fue por un solo futbolista. Así vimos como en la última temporada Artur Cabral sumó 8 goles. Hubo en total 16 goleadores diferentes en esta temporada, donde la Fiorentina fue el 7º equipo con mayor cantidad de goles. En la temporada anterior Nico González había sido el máximo artillero con 17 goleadores totales. El 4-2-3-1 actual encuentra a Lucas Beltrán peleando por esa plaza como 9, por esa posición en el centro delantero. Sabemos que actualmente trajeron a Enzola como una alternativa ofensiva, que Luka Jovic está muy cerca de irse según diferentes fuentes. Él querría quedarse a pelearla. Es un delantero que ha convertido 4 goles en pretemporada, que le fue bien en ese sentido, pero que le buscaban salida. De momento es su gran competidor. Sin él, yo creo que Lucas Beltrán sería rápidamente el delantero titular. Firmó contrato hasta mediados de 2028. Con 22 años fue una de las figuras claves del River campeón y viajó directamente a la Serie A por 12 millones de euros más 10 en bonos. Vamos a hablar sobre las diferentes ventas del fútbol argentino. Esta venta de River se suma a otras de calibre mundial, como es el caso, por ejemplo, de Julián Álvarez, vendido por un total de 23 millones. En este caso, Lucas Beltrán puede llegar a 22, 25 en total. Enzo Fernández por unos 52 millones en total. Obviamente contando siempre los bonos finales, las diferentes primas y cláusulas que existen. No es la tarifa primaria que se plantea. Pero Lucas Beltrán ya viajó al fútbol italiano, ya está presente en los entrenamientos de Fiorentina desde el día de hoy. Y es el 8º fichaje del equipo que ve a su delantera completamente revolucionada, porque recordemos, Artur Cabral, el máximo goleador de la temporada anterior, como les decía, fue vendido por 20 millones de euros a Benfica. Y el vikingo espera con buenos ojos la venta de Jovic para terminar por ganarse el puesto como titular, al menos en el inicio de temporada. El delantero de River creo que le sobra calidad como para poder estar en esa posición. En el mientras tanto se hablaba de una posible salida de Nico González. Recordemos, se rechazó una oferta del Leicester a principios de año, en enero, así que de momento no la veo, pero se hablaba también de una potencial salida del otro futbolista argentino. En el caso de Barco, los rumores empezaron hoy y se terminaron por confirmar. A partir de la información de ESPN, salió a hablar Fabrizio Romano, el periodista más prestigioso en el mercado de pases, y finalmente se confirmó que el equipo inglés está muy interesado en llevarse a uno de los grandes proyectos del fútbol argentino, en mi opinión, uno de los 2-3 grandes proyectos del fútbol sudamericano a día de hoy. Es un lateral izquierdo con una calidad descomunal, con una proyección increíble y que se puede posicionar muy bien a futuro, no solamente en la selección, si sigue progresando de esta manera, sino también en el fútbol mundial. La verdad es un jugador que me ilusiona mucho a futuro. Pero ¿qué pasa? Hace tiempo renovó su contrato. El Getafe de España lo vino a buscar. Quería llevarse el 50% por 4 millones de euros. Nada. Boca tenía que renovarle contrato. Y para renovar el vínculo, el representante presionó para que la cláusula de rescisión se mantenga en 10 millones de dólares. Era una condición fundamental para que se acepte el nuevo contrato.
Un año más se mantiene la cláusula. Esto comentado por Riquelme en ESPN, o sea, está confirmado que esto es lo que pasó. De hecho, la frase de Román, la frase exacta fue: su representante nos pidió 2 o 3 condiciones que están a nuestro alcance y tampoco son nada del otro mundo. Una de las condiciones fue no aumentar la cláusula de salida. Esto, claro, hace que tras las muy buenas actuaciones que llegaron después por parte de Valentín Barco, se empiecen a hablar mucho porque es muy baja la cláusula de rescisión de 10 millones, 15 millones de la que se habla. Aunque la primera oferta de Brighton no alcanzaría esa cláusula de rescisión, del lado de Valentín Barco está la idea de continuar en la Copa Libertadores hasta que Boca se quede en el camino o llegue hasta la final. No lo sabemos, no sabemos qué puede llegar a pasar, pero es uno de los candidatos firmes en la Copa Libertadores y el pibe se quiere quedar a competirla, lo cual habla muy bien de él y de su amor por el club. Pero ¿cuál es el tema? Brighton debería llegar a la cláusula de rescisión y en el medio aparece otro interesado, que es el Manchester City. Sí, el equipo de Pep Guardiola estaría interesado en llevarse los servicios del futbolista de Boca, entrando así en una puja muy interesante, pero también muy baja para un futbolista del calibre que tiene Valentín Barco, que tiene potencial de una de las 3 grandes ventas de la historia del fútbol argentino tranquilamente. O sea, no estoy exagerando. Su potencial, su calidad, su desequilibrio y lo más importante de todo, su personalidad en momentos difíciles hace que sea un chico que se puede vender por mucho más dinero. ¿Qué pasa con las ventas del fútbol argentino? Porque si empezás a repasar, Enzo Fernández y Julián Álvarez se metieron en el último tiempo en el top 5 de grandes ventas de la historia del fútbol argentino y la gran mayoría son de los últimos años. Lautaro Martínez es otro ejemplo marcado. Y muchos empezaron a decir: estamos vendiendo muy barato, estamos regalando a nuestros futbolistas por muy poco dinero. Y se me ocurrió hablar de lo que pasa en Brasil, por ejemplo, brevemente, con las diferentes ventas del último mercado, repasando equipo a equipo quién había hecho una venta algo interesante dentro del monto que se suele manejar en el fútbol argentino. Y la verdad, yo esperaba una diferencia mayor respecto a la Liga Argentina. ¿Qué pasa? Atlético Paranaense, por ejemplo, vendió a Abner, a Betis, por 7 millones de euros en esta temporada. Otro lateral izquierdo. Mineiro vendió a Savio al Troa por 6.5 millones. Botafogo a Jefinho al Lyon por 10 millones de euros. Corinthians tuvo una gran venta con Joao Víctor al Benfica por 9.5 millones de euros. Flamengo, que es uno de los equipos que mejor vende habitualmente, se vendió a Joao Gómez a los Wolves por 18.7 millones de euros, sumando a Lázaro, que se fue a la Almería por 7 millones de euros. Recordemos, la pasada temporada tuvieron una gran venta, que fue la de Gerson a Marsella por 20 millones de euros más bonos. Todas estas tarifas que doy son las tarifas iniciales, no cuento las primas y diferentes cláusulas que pueden existir para aumentar el grosor de lo que ganan los respectivos equipos brasileños por las ventas. Pero les estoy dando una tarifa inicial de lo que se hablaba, ¿no? Fluminense a Luis Enrique lo vendió por 8 millones al Betis. Mateus Enrique, una de las grandes figuras del fútbol brasileño de los últimos tiempos, de Gremio se fue al Sassuolo por 7 millones de euros. Mismo monto por el que Santos vendió a Kayki, una de sus grandes estrellas de los últimos años, por 7 millones de euros al Almería. Tenés alguna venta al Norwich por 10 millones, alguna venta como la de Andrei Santos al Chelsea por 12 millones, aunque del lado de Vasco da Gama van a recibir mucho más porque hay bastantes primas en este sentido. Y el caso de Palmeiras, que vendió muy bien con Danilo al Nottingham Forest por 20 millones de euros. Es un mediocampista central. Y Gabriel Verón, un extremo de 19 años, muy conocido seguramente por todos ustedes, que tiene paso al Porto y lo hizo por 10 millones de euros. La verdad es que no son ventas muy exageradas respecto a lo que se suele manejar. Pero ¿qué pasa? Son ventas que haría Boca, River, los 5, 7, 8 grandes del fútbol argentino. Teniendo 30 equipos, la verdad que esto se complica un poco en la liga local. Esta temporada, Brasil no vendió ni un futbolista por más de 20 millones como tarifa inicial. No, repito, no estoy hablando de bonos, no estoy hablando de cláusulas, primas que se pueden después desarrollar en base a los resultados deportivos y el rendimiento de los diferentes futbolistas para aumentar ese monto. La temporada anterior, el único brasileño vendido por más de 20 millones de euros fue Yuri Alberto de Inter, que se fue al Zenit. 20 años, un delantero interesante por 25 millones. Gerson, les contaba hace un ratito, salió más o menos 20 millones de euros al Marsella, así que anda por ahí. En la 2021 tenés casos como el de Anthony, vendido por 15.7 millones de euros al Ajax, más 6 en bonos.
sea, tampoco es una exageración de dinero. En general, las ventas brasileñas no superan los 25 millones de euros. Es más, es raro que una venta supere los 20 millones, pero tampoco 10 como se quiere vender a Valentín Barco, aunque, repito, es una situación contractual muy específica que tiene que ver con la renovación de su contrato. ¿Por qué hago esta comparación? Es muy importante porque se suele decir que Brasil vende muchísimo mejor que nosotros, y a nivel histórico sí lo es, pero en el último tiempo la verdad es que Argentina pudo posicionar cada vez mejor a sus futbolistas. De hecho, las ventas de Enzo Fernández y Julián Álvarez hablan por sí solas. Pero ¿qué pasa? Vos empezás a repasar las diferentes ventas históricas de Brasil y encontrás algunos datos muy interesantes. Argentina tiene a Enzo Fernández vendido por 44.2 millones de euros. El caso de Lautaro Martínez por 25 millones. Rodrigo Bentancur por 21.7 millones. 21.4 fue vendido Julián Álvarez. Y el caso de Lucas Alario por 19 millones. Las 5 grandes ventas del fútbol brasileño son Neymar por 88 millones. Vinicius por 45 millones. Lucas Moura por 40 millones. La venta de 38.4 millones de Lucas Paquetá, y la quinta mejor venta de la historia es la de Gabriel Jesús al Manchester City por 32 millones de euros. Sigue siendo superior a nivel histórico. ¿Qué es lo que pasa acá? En el top 15 de las ventas más caras de la historia del fútbol argentino, solo 4 superan una tarifa inicial de 20 millones de euros. La oferta sin primas, sin bonos, sin extras, sin variables. En Brasil, de ese top 15 de máximas ventas de la historia, todas superan los 20 millones de euros. Y uno se empieza a preguntar por qué tanta diferencia en este sentido a nivel histórico. Porque no son futbolistas mucho más considerados, mucho más consolidados a nivel americano que los argentinos, salvo algún caso puntual. Porque salvo algún caso específico como el de Vinicius, vendido a los 18 años, en general las ventas son de otros futbolistas de 20, 21 años. No es que los argentinos no tengan vidriera, de hecho 9 de las 10 ventas más caras de la historia del fútbol argentino son de Boca y River. Un solo equipo fuera de esos dos se mete en la cuestión, que es Lautaro Martínez, vendido desde Racing. No había una necesidad económica exagerada, aunque claro, la diferencia a ambos países es notable. Los equipos del fútbol argentino necesitan el dinero de estas ventas para seguir progresando. Miren el caso de Vélez, vendido desde Rosario Central. Para tentar a un equipo brasileño tenés que poner más dinero. Para tentar a un equipo argentino te alcanza con menos. Brasil tiene ingresos por competencias que son altísimos. De hecho, hace tiempo se comentaba que cada equipo negocia sus propios derechos de televisación. Se habla de que el fútbol argentino es una vidriera menos atractiva que el brasileirado, una competencia con un formato algo más claro. La liga local argentina sigue con sus muchos inventos de amplia cantidad de equipos y formatos variables. Los regalamos, nos están comprando por muy poco, y la verdad es que Argentina podría vender bastante mejor. Fiorentina viene de vender a Artur Cabral por 20 millones a Benfica y va y compra a Lucas Beltrán por 12. Brighton hizo 187 millones de euros en ventas. Moisés Caicedo, Alexis McAllister, Robert Sánchez. Gastó 34 millones en comprar a Joao Pedro, un delantero del Watford. 20 millones para comprar a Verbruggen del Anderlecht, que es un arquero. Trajo a Igor de Fiorentina por 17 millones de euros, un central que puede jugar como lateral también. Y quiere comprar a Valentín Barco por 10. Obviamente tiene que ver con lo que un equipo quiere pagar, con lo que un equipo debe recibir, con los contratos, con las cláusulas, con las necesidades, con la presión del representante y con el interés del argentino Valentín Barco, si se quiere ir o no ya. La Premier es un destino por demás interesante, no estamos hablando de eso. De hecho, me encantaría que vaya al Brighton si es que puedo elegir un equipo. Es un equipo que viene haciendo crecer mucho a los diferentes prospectos sudamericanos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Argentina vende por muy barato. No sé qué opinan ustedes, los leo en comentarios por supuesto. A la noche nos vemos con un contenido sobre Messi en Inter de Miami. Hoy juega la semifinal de la Leagues Cup, buscando la final y el primer título del equipo de Miami, así que estaremos atentos apenas termina el partido. Hay un video. Te espero con mucho contenido a la noche y nos vemos con más material del fútbol argentino como todos los días acá en este canal de YouTube.